comienzo en este webinar que se llama La persona como motor de la organización, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a arrancar ahora con una breve encuesta, ¿sí? Que yo lo que les voy a pedir acá es que ustedes ingresen en lo posible desde el móvil, desde el celular, si lo tienen ahí a mano, ¿sí? Entonces, también pueden ustedes escanear ahí el código QR si les facilita para poder ingresar. Les dejo ahí la pantalla unos segundos para que puedan ingresar, y así comenzamos a trabajar, a dar inicio y entrar un poquito en contexto y en tema con esa encuesta, unas breves preguntas que yo les realizo allí. ¿Sí? Si pueden ahí me van comentando en el chat si pudieron ingresar. Excelente, Milagros, gracias. Bien, entonces ahí habilito lo que es la pantalla. Para los que van ingresando recién, van a ver que ahí arriba, ¿sí? Tienen también el mismo link y el código para poder ingresar, ¿sí? Si recién se están uniendo. Entonces, ahí vamos viendo un poquito las respuestas que ustedes van colocando. Estas respuestas son anónimas, ¿sí? Ahí simplemente vamos viendo en pantalla un poco, de acuerdo a lo que vamos ingresando y a lo que vamos comentando, cómo responden esta pregunta, ¿sí? Que es, bueno, ¿qué tan motivadas creo que están las personas en mi organización? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Pensando un poco en términos generales, y ni que hablar que haciendo un poco foco también en la organización en la que nosotros estamos, en la que nosotros convivimos. Bueno, ¿qué tan motivados creo que están las personas? Sí, ahí vemos cómo hay una disputa interesante entre lo que es la línea media, ¿no? Poco motivadas y motivadas. ¿Sí? Y después vamos a pasar a una segunda pregunta. ¿Sí? Una segunda pregunta que es, bueno, ¿qué tanto impacta el compromiso de las personas en los resultados? ¿Sí? Esto, al parecer, por lo que vemos, es unánime, ¿no? Impacta muchísimo el compromiso de las personas en los resultados de la organización. Sí, vemos que ahí siguen comentando. Entonces, bueno, buenísimo. Volviendo entonces y basándonos un poco en los resultados que veíamos recién, ¿no? De qué manera impacta el compromiso en los resultados organizacionales y bueno, y cómo eso nos puede llegar a afectar. Fíjense, yo acá les voy a mostrar un dato de estudios realizados donde muestran que los empleados comprometidos son 57% más efectivos, ¿sí? Y eso capaz estamos acostumbrados a verlo ya, por su forma de trabajar, por el rendimiento que tienen, por cuáles son los resultados que logran. Tenemos ahí otro valor también significativo que nos dice que, bueno, de los empleados comprometidos son 87% menos propensos a irse. Y eso también puede sonar hasta un tanto obvio, ¿no? El hecho de decir, bueno, las personas por ahí que no están comprometidas son las que por lo general quieren irse a la organización o no quieren estar. Y eso me lleva también a comentar otro dato que nosotros vemos y que generalmente trabajamos y convivimos, ¿no? Que es el hecho de decir, bueno, yo tengo este valor que es 7 de cada 10 empleados no están completamente comprometidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto a nosotros nos deja a la luz lo que es la rotación real, ¿sí? La persona que se va. Pero esto trae aparejado otra cosa, que es el costo de la rotación real, ¿sí? Esa persona que se va, que de alguna manera implicó ni que hablar que un costo de un tiempo de inducción, un tiempo de búsqueda de talento, un tiempo del proceso de selección, ¿sí? que tuvo esa persona, y muchas veces un costo aún mayor. Personas a veces que se van con su mismo equipo de trabajo, ¿sí? Pero además de eso, tenemos lo que es la rotación latente, la rotación potencial, que es la persona que no se va, que es la persona que se queda trabajando en la organización, pero que, como vemos ahí en esos valores, no está comprometida, ¿sí? Y eso de alguna manera puede afectar muchísimo más, porque esa persona queda dentro de nuestra organización y no tiene un compromiso. ¿Y qué es lo que esto genera? Y bueno, y esto genera ausentismo,
esto genera errores, esto genera un clima laboral que no es el adecuado y no es el deseado por nadie, ¿sí? Entonces, eso me lleva a pensar un poquito más en detalle qué implica, qué es el compromiso, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, a partir de estudios realizados a nivel internacional, Franklin Covey maneja este esquema, ¿sí?, de niveles de compromiso. Entonces, si nosotros miramos, bueno, ¿qué implica cada uno de estos niveles, de estos estadios de niveles de compromiso? Entonces tenemos lo que es la rebelión o renuncia. Es la persona que se va, la persona que no quiere estar y que de alguna manera, si bien no es lo deseable, no me afecta porque no, tiene compromiso cero y ya se va de la organización, ¿sí? Después tenemos lo que es la obediencia forzada, la indiferencia. Y esto llega a ser incluso hasta un tanto peor que el estadio anterior. ¿Y por qué? Y bueno, porque en este estadio la persona lo que busca de alguna manera es que las cosas salgan mal. Es de alguna manera poder demostrarme de que él tenía razón y bueno, yo por ahí como líder no tenía razón. ¿Sí? El compromiso es totalmente nulo y como les decía, hasta perjudica incluso más que el nivel anterior. Después tenemos lo que es el cumplimiento aceptado, ¿no? El sentido del deber. Bueno, me piden esto, me corresponde, lo hago. Pero eso tampoco tiene ningún tipo de compromiso, ¿sí? No llega a ser positivo porque la persona no está comprometida con la causa. Después sí tenemos lo que es la cooperación cordial. Y ahí sí ya entramos en un nivel de compromiso. Que si bien no llega a ser del todo positivo, tampoco es negativo porque, bueno, la persona coopera porque entiende que es parte de y le corresponde bueno, y lo va a hacer, ¿sí? Pero después eso nos lleva a lo que es el compromiso de corazón. Y ahí sí, ¿no? Ahí es cuando la persona de alguna manera asume, tiene la camiseta puesta y trabaja, pero sin dudar ni un segundo, comprometido con la causa en un 100%. Pero tenemos un nivel más, que es el entusiasmo creativo, ¿sí? Y es la persona que trabaja con pasión, es la persona que supera, que excede ese compromiso, ¿sí?, que tenía asumido y busca más. Es una persona que está todo el tiempo queriendo nutrirse y queriendo transmitir a los demás lo que genera, lo que importa, lo que le interesa, ¿sí? Es totalmente comprometido con la institución y más aún, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que es el concepto que nosotros tenemos que tomar de este esquema que Franklin Covey toma y analiza de diferentes situaciones a nivel mundial. Es que esto en realidad son elecciones, ¿no? Entonces, yo acá los invito brevemente a reflexionar, ¿no? A pensar un poquito, y a ver, acá no es para que me contesten, pero simplemente para que ustedes lo analicen un segundo, ¿no? ¿En qué situación creen ustedes que se encuentran hoy en día en las organizaciones, ¿sí?, en las que ustedes están? O incluso más, su equipo, ¿en qué nivel creen que se encuentran? ¿Sí? Porque fíjense lo importante que es que incluso si nosotros llegamos a pensar, nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? Creo que todos en algún momento o en alguna etapa hemos pasado por esos diferentes niveles de compromiso, ¿no? Entonces, eso genera por ahí también entender, ahora que comentábamos, qué implica cada uno de esos niveles, ¿no? Entonces, como les decía, les invito brevemente a pensar eso, bueno, ¿en qué lugar me encuentro yo? ¿Sí? Pero además, ¿en qué lugar se encuentra mi equipo? ¿Sí? Entonces creo que eso es muy interesante. Y como les decía, lo fundamental de esto es entender que esto es una elección. Y a ver, cuando hablamos de que esto es una elección, no es que, bueno, yo elijo estar en una situación de rebelión o renuncia, o que yo elijo estar en una situación de obediencia forzada. Pero lo que yo sí elijo es cómo encaro, ¿sí?, para poder estar en alguno de estos niveles. ¿Cómo determino, cómo enfrento las situaciones para determinar en qué nivel estoy? Y eso me lleva a comentar y a tomar un concepto que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado y lo habrán conocido. Esta fórmula la utiliza Víctor Cooper, ¿sí? Es una persona, un profesor, un licenciado que trabaja mucho sobre esto, y él lo que nos plantea es el valor de la persona, ¿no? ¿Cuánto vales como persona?
Y ahí nos plantea esa fórmula de C más H por A. ¿Qué es C más H por A? Y bueno, es el conocimiento, ¿sí? Los títulos, las carreras, lo que nosotros hemos aprendido. ¿Sí? ¿Qué es H? Es habilidad. ¿Sí? Es la experiencia que uno tiene, todo lo que uno ha trabajado y la habilidad que ha desarrollado. ¿Sí? Pero ¿qué es la A? La que multiplica. Y la A es la actitud. Y acá nosotros nos vamos a encontrar con situaciones y ejemplos miles, muchísimos, ¿no? Donde nosotros tenemos por ahí muchos conocimientos, muchas habilidades, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y a ver, como les decía, ejemplos tenemos miles y nosotros esto lo trasladamos a lo que es, por ejemplo, el ámbito del deporte, ¿no? Los deportistas, imagínense ustedes todo lo que entrenan, todo lo que saben. Pensemos, bueno, los que somos de Uruguay tenemos bien fresquitos y pensamos ahora en el Uruguay y Ecuador jugando en la altura, ¿no? Nadie duda del conocimiento y la habilidad de nuestros jugadores. Ahora, después ir a jugar en una situación totalmente adversa con la altura y la diferencia y la falta de costumbre. Y depende muchísimo de la actitud. O lo mismo, ¿no? Si, sigamos, como ven, me gusta el fútbol, ¿no? Pero sigamos en línea del deporte y del fútbol. Pensemos en, no sé, el brasileño Neymar, ¿no? ¿Alguien duda de lo que son sus conocimientos y sus habilidades con la pelota? Nadie. Ahora, las actitudes que él tiene por ahí en su forma de ser en la cancha son lo que determinan mucho más, ¿sí? O lo que genera más críticas que las habilidades que él pueda tener. Y bueno, y esto si nosotros lo trasladamos al ámbito de las organizaciones, funciona igual, ¿sí? Porque muchas veces los conocimientos y las habilidades suman muchísimo, pero la actitud es la que multiplica, ¿sí? De la manera que nosotros afrontamos y enfrentamos las situaciones que se nos presentan, y a ver, ni que hablar en este año tan particular que nos toca vivir a todos, trabajando en el medio de una pandemia donde muchísimos tuvimos y tuvieron que reinventarse, ¿sí? Tuvieron que enfrentar situaciones donde los conocimientos y las habilidades no fueron suficientes. Y hubo que buscar la manera, darle una vuelta para poder encontrar, ¿sí? Entonces creo que es un concepto buenísimo y súper interesante de ponerse a pensar, ¿no? Que a veces por ahí la experiencia que tenemos o el título que tenemos no es suficiente para poder afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan día a día. Y eso, de alguna manera, determina, como mencionábamos recién, los diferentes niveles de compromiso en los que nos vamos a encontrar, ¿sí? Porque si a mí se me presentan situaciones en la organización en las que no quiero, no pretendo, no estoy a gusto, ¿sí? Va a depender muchísimo también de la actitud que yo le pongo. Entonces, ¿qué es lo más difícil por ahí a determinar o a lograr, ¿no? En estos niveles que nosotros conversábamos recién? Es bueno, ¿cómo logramos generar un nivel de compromiso que a nosotros nos interese? Así que a nosotros nos haga sentir bien, ¿no? Que podamos dar lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, ahí nos vamos a encontrar con múltiples factores que van a influir directamente. Y esto pensémoslo tanto desde el rol de líder que muchas veces nos toca afrontar, ¿sí? Como mismo desde un rol de colaborador, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener siempre factores que van a influir en esa experiencia. Entonces, ahí podemos mencionar lo que es el trabajo con significado, ¿sí? El hacer algo que sea importante, ¿no? Este mismo Coopers que les mencionaba recién, él decía, no es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes. Y creo que a todos nos pasa, ¿no? El hecho de querer formar parte, de que lo que nosotros hagamos sirva, ¿no? Y realmente aporte a la causa. Creo que eso es fundamental. El tener confianza en los líderes, ¿no? El poder generar esa transparencia, el poder ser escuchado y el poder transmitir lo que yo siento, ¿no? El no tener que guardarme, el tener esa libertad de poder manejarme. La autonomía, ¿sí? Lógicamente que con responsabilidad, pero la autonomía, en fin, ¿no? El poder yo tener mis iniciativas, poderlas llevarlas adelante, poder manejar y saber que se deposita la confianza en mí para que yo maneje esa autonomía, ¿sí? Lo que es la transparencia de objetivos y capacidad de proponerlos. Esto ni que hablar que cada día toma más importancia, porque justamente en esta nueva realidad en la que nos estamos encontrando, de este distanciamiento y de esta posibilidad, como decíamos recién, ¿no? La confianza con los líderes, poder no solo tener objetivos que cumplir, sino que proponer ellos mismos. Yo quiero lograr esto, quiero generar esto, ¿te parece? ¿Lo podemos hacer? ¿No? Entonces, eso es fundamental también.
un ambiente de trabajo positivo y flexible. Bueno, eso ni que hablar, ¿no? Y eso viene desde hace ya muchísimos años, el hecho de poder sentirme a gusto donde estoy trabajando. Es imprescindible, nadie puede trabajar en un ambiente que sea negativo, que sea tóxico, que afecte, ¿sí? Es necesario un ambiente de trabajo positivo. Oportunidad de desarrollo y crecimiento. Y bueno, es el alimento que necesitamos, ¿no? Cada día es el correr detrás de la zanahoria, es saber que yo tengo más adelante por lo que ir, ¿no? Y eso también es imprescindible porque es lo que a uno le da cada día esas ganas, ese ímpetu para poder salir a buscar un poco más. Y un concepto que es importantísimo, importantísimo, que es la alineación entre el propósito de la organización y el proyecto de vida. Y esto es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Si nosotros seguimos analizando esto que mencionábamos, ¿verdad? Del compromiso, tenemos que entender que la experiencia del empleado, y entendamos experiencia como vivencia, ¿sí? Es decir, lo que vive el colaborador, la persona, ¿sí? Este motor de la organización día a día, es lo que importa. Si es, nosotros cuando medimos mismos, si decimos, bueno, estamos felices, estamos tristes, cómo ha sido mi vida, ¿no? Muchas veces hablando, o de mi niñez, y bueno, estamos hablando de la vivencia, de cómo ha sido, de qué es lo que me ha quedado de eso, qué es lo positivo, qué es lo negativo, cuál es el balance que hago. Y bueno, esto es justamente lo que quiere decir la experiencia del empleado dentro de la organización. Tiene que ser positiva, tiene que ser alegre, ¿sí? Tiene que interesarle, tiene que servirle para querer estar ahí. Ahora, lógicamente esto no lo va a poder hacer solo, porque muchas veces las personas necesitamos un guía, necesitamos alguien que de alguna manera nos prepare el contexto para que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros. A veces es un tema de personalidades, y si bien esto está directamente enganchado con lo que hablábamos hace unos minutos sobre lo que es la actitud, muchas veces necesitamos que fomenten nuestra actitud, ¿sí? Que nos incentiven, que nos empujen a ir un poco más, que nos ayuden a dar lo mejor de nosotros. Y para eso es fundamental el que estén con nosotros, el hacer zoom, el profundizar en cada etapa, ¿sí? El hacer seguimiento, el estar en cada momento con nosotros, ¿sí? Para entender qué es lo que a nosotros nos pasa, qué es lo que queremos, qué es lo que nosotros necesitamos como colaboradores. Es imprescindible, es fundamental, porque muchas veces por ahí los líderes no se detienen precisamente a pensar qué es lo que sus colaboradores necesitan, y es lo que nos lleva a esa falta de compromiso. Es lo que nos lleva a estar entre esos 7 de 10 no comprometidos que tiene la organización, a esos 7 de 10 que perjudican más por ahí estando, ¿sí? Sin compromiso y desmotivados, que si fueran de los otros 3, que podrían aportar, ni que hablar, que muchísimo más, muchísimo más. Por eso es importante la medición del pulso organizacional, ¿no? No es lo mismo por ahí hacer una medición de clima una vez cada tanto, una vez cada un año, porque en realidad el resultado que nos va a arrojar eso va a ser totalmente subjetivo, porque nosotros vamos a estar analizando de acá a un año para atrás cuál es la situación, y seguramente ahí ya no tengamos la posibilidad de poder solucionar o mejorar o cambiar algo de un recurso, de una persona que hasta capaz que ya se fue de la organización, ¿sí? Y no me sirve para cambiarlo. Entonces, ahí es cuando es fundamental el poder estar, y estar en todo momento, estar desde lo que es el proceso de reclutamiento y selección, de la búsqueda de talento, desde lo que es el proceso de inducción, ¿sí? El poder estar, acompañar. Imagínense ustedes, seguramente tengan algún ejemplo que les habrá pasado, algún colega, amigo, conocido, que les ha pasado de entrar a alguna organización donde se les da el librito de los manuales y no tiene ningún tipo de inducción, donde el líder lo acompaña, está con él, lo presenta, le indica cuál es su lugar, le indica cuáles son las costumbres, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué es lo que está bueno, ¿sí? Eso es fundamental, eso es fundamental. Porque tenemos que entender que cada persona es una realidad totalmente diferente, y las necesidades que tiene cada persona también son totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera poder adaptar y ver de qué manera lograr congeniar precisamente eso, ¿no? La alineación entre el propósito de la organización, pero el proyecto de vida que tiene la persona. Si esto va por caminos independientes, es inevitable que no va a poder durar mucho en el tiempo.
es inevitable poder lograr que la persona mantenga un compromiso cuando no nos olvidemos que el mayor tiempo de nuestra vida lo pasamos en las organizaciones o en nuestro trabajo. Es una realidad. Si lo llevamos a lo que es cada día, imagínense, nosotros pasamos 8 horas o capaz un poco menos o algunos capaz un poco más. ¿Sí? Entonces, si eso lo trasladamos a lo que son los años, si eso lo trasladamos a lo que es la vida, pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida trabajando, ¿sí? En la organización. Entonces, es imprescindible poder encontrar ese camino medio que nos mantenga alineados entre el propósito de la organización y el proyecto de vida. Creo que todos estamos convencidos que no hay nada como hacer lo que uno le gusta, ¿no? No es lo mismo levantarse y decir, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar allá con el Excel, tengo que ir a trabajar sobre unos indicadores, a que decir, qué bueno, hoy tengo que ir a armar esto, tengo que armar este proyecto, tengo que ir a presentar a la gerencia estos indicadores que armé, que me quedaron buenísimos. No, son cosas totalmente diferentes. Y lógicamente, ¿no? Como decíamos, por ahí no todos, tenemos la capacidad de poder generar eso por sí solos. Necesitamos a alguien que nos lleve de la mano y muchas veces capaz somos capaces, pero no logramos visualizar cuál es el camino. Y simplemente necesitamos que vengan y nos digan el camino es aquí. Entonces, bueno, sobre lo que es teorías de motivación, existen muchísimas, muchísimas. Franklin Covey se basa en lo que es las fuentes de motivación, ¿sí? Y esto van a ver que aplica tanto para el ámbito personal como el ámbito organizacional. Entonces, acá nosotros lo que tenemos son diferentes fuentes donde tenemos física y económica, ¿sí? Esto es, está clarísimo, lo que es hacer ejercicio, lo que es dormir, lo que es tener una alimentación saludable, el vínculo con las personas. Sí, ahí, por ejemplo, tenemos a Facundo Manes, el argentino, que capaz ustedes escucharon hablar en algún momento, que él nos dice justamente eso, ¿no? Él estudia lo que es la felicidad de las personas, el bienestar, y nos dice que es imprescindible el contacto, ¿sí? Lo que es el relacionamiento, el vivir en sociedad, el poder intercambiar, interactuar con las personas es fundamental, ¿sí? Está científicamente comprobado que las personas que no interactúan o que viven en soledad viven menos tiempo. Entonces, acá ni que hablar, que las necesidades físicas existen, las económicas. Bueno, está clarísimo, porque es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, además de una fuente de motivación. Lo económico, el cobrar un sueldo, es una necesidad. Y sabemos que existe. Tenemos también lo que es social-emocional, ¿sí? Entonces, a ver, seguramente con simplemente tener la fuente de motivación física y económica que mencionábamos hoy, no me va a ser suficiente. No me va a ser suficiente. Entonces ahí es donde esto que mencionábamos recién, ¿no? El hecho de tener vínculo, el sentirme escuchado, el sentirme valorado, el saber que yo aporto, ¿sí? Lo que eso implica. La competencia es parte de esta fuente de motivación. La competencia y la competencia sana. Es imprescindible saber, nosotros más hoy en día, con lo rápido que avanza el mundo, ¿no? Todo lo que se va dando, los nuevos rubros que se van habiendo, las nuevas posibilidades, las nuevas cosas que se van descubriendo, y que eso implica una competencia, y es una competencia sana, que a mí me ayuda a crecer y yo la necesito. ¿Sí? Después tenemos la fuente de motivación mental e intelectual, ¿sí? Poder lograr el desarrollo, volver lo que decíamos hace un ratito de la zanahoria, ¿no? El hecho de decir que yo voy por algo más, ¿sí? Siempre voy buscando crecer. Ustedes imagínense una persona que, no sé, supongamos su tarea es poner una firma en papeles, en recibos, en facturas todos los días de su vida hasta que se jubile, ¿sí? ¿Cómo imaginan que puede estar esa persona? ¿Qué motivación puede tener? Cuando sabe que en realidad no va a hacer nada más que eso, ¿sí? La firma le podrá cambiar el garabato más o menos, pero lo que va a hacer es eso. No tiene posibilidad de hacer otra cosa, otra tarea, crecer, proponer. Bueno, lógicamente la motivación de esa persona no va a ser la mejor. Entonces, si ustedes ven lo que nosotros venimos mencionando hasta el momento, en mayor o menor medida, todos necesitamos de estas fuentes de motivación. ¿Sí? Todos necesitamos de esta fuente de motivación. Incluso me queda la cuarta, que es de las más interesantes, que es la trascendental, ¿sí? Y es el hecho, nuevamente, ese concepto que tomábamos recién de decir,
el hacer cosas importantes, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿para qué yo estoy haciendo esto? En esa alineación entre el propósito de vida y el proyecto de la organización, bueno, ¿por qué lo hago? Y bueno, porque yo quiero hacer mi aporte, yo quiero dejar una huella, ¿sí? Yo quiero que esto sirva, quiero dejar un legado, ¿sí? Y a ver, entendamos también que cuando hablamos de dejar un legado, a veces es el hecho de decir, bueno, yo como líder pude marcar el camino de un colaborador. Y eso es enorme, es brutal, porque es bueno, yo logré como líder poder generar que esa persona encuentre su camino, dé lo mejor de sí y tenga pasión, como mencionábamos hoy en lo que es los niveles, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Decíamos hoy, cada persona tiene una realidad totalmente diferente y seguramente las fuentes de motivación le afecten de manera diferente. Para muchos, capaz, en primera medida, van a necesitar el estímulo económico, van a necesitar esa motivación, pero seguramente cuando eso ya lo logren, ¿sí? Quede estabilizado, ya no les va a servir tanto. O imagínense la fuente de motivación social emocional en este año de distanciamiento, ¿no? Donde por ahí estábamos acostumbrados de estar todos los días trabajando, yendo a la oficina con nuestros compañeros, ¿no? Tomando un mate, compartiendo diferentes momentos, y de la nada nos tuvimos que encerrar a trabajar frente a una computadora sin esa posibilidad, ¿no? Que todos sabemos y seguro todos extrañamos, eso de el estar, ¿no? Uno a uno, al lado, compartiendo, charlando. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo nos va afectando y cómo esto tranquilamente lo podemos trasladar al ámbito organizacional, ¿no? Bueno, ni que hablar, fuente de motivación económica, y sí, todas las empresas lo necesitan. Es imprescindible incluso para subsistir la necesidad económica, ¿sí? El social emocional, de vuelta, lo que decíamos, el poder estar, formar parte en un ámbito de trabajo donde las empresas tienen sus competencias, trascendental. El dejar un legado, la responsabilidad social empresarial, imagínense, para tomar como ejemplo, ¿no? El también dejar una huella como empresa, el participar, aportar, ayudar en situaciones que a veces se presentan y a veces se dan, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos fuentes de motivación que las podemos alimentar con muchísimas cosas. Y son cosas que por ahí generalmente nosotros ya las asumimos o las damos por hechas o simplemente no nos detenemos a pensar, pero están claramente desglosadas y cada una de ellas es importante y dependiendo de la persona y dependiendo de la situación en la que se encuentre, es qué tan importante le puede resultar apuntar. ¿Qué es lo importante de esto que estamos mencionando? Anteriormente decíamos, hay que hacer zoom, ¿no? En lo que es la interacción del colaborador con la organización. Y bueno, implica esto. Implica el estar en lo que es una reunión uno a uno, el entender cuáles son sus necesidades, el entender cuál es su nivel de satisfacción con la organización, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que podemos mejorar o cómo podemos ayudarte nosotros como organización en algo que a vos no te está sirviendo? ¿No? La silla me tiene mal de la espalda y no lo puedo y no me puedo concentrar y bueno, no me sirve. Perfecto. Es una necesidad física económica y nosotros la tenemos que resolver porque la identificamos, ¿no? Y lo ayudamos. Y así con cada una de las fuentes de motivación que se nos pueden presentar, que lo que van a lograr es que vaya escalando en su nivel de compromiso. Entonces, todo esto que nosotros mencionamos, ni que hablar que habla de la importancia del rol del líder. Es fundamental, es imprescindible el rol del líder en todo esto, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que sabemos es que si bien los motivos y las causas de tasas de renuncia son muchísimas, estudios demuestran, ¿sí?, que una de las principales es la de malos jefes, ¿no? Y entendamos, y por eso ahí está malos jefes, entre comillas. Muchas veces por ahí no se diferencia lo que es ser jefe, lo que es ser líder, ¿sí? Hasta incluso podríamos seguir agregando términos y conceptos, ¿no? Pero muchas veces no se sabe diferenciar. Entonces muchas veces uno puede ser un buen jefe, pero es un mal líder, y bueno, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es la importancia del líder? A ver, acá nosotros mencionamos algunos, ¿no?, de lo que son las características del rol del líder.
Lógicamente hay muchísimos más. Pero bueno, tomando un poquito lo que comentábamos recién, ¿no? El sentirse importante, el que me escuchen, todos necesitamos ser escuchados. Es una realidad. Y de vuelta, como ven, se da ese paralelismo todo el tiempo entre la organización y la vida personal, ¿no? Necesitamos ser escuchados, que nos presten atención, que nos entiendan, saber que contamos con alguien, ¿sí? El tener un vínculo de confianza donde yo puedo transmitir lo que siento y me pueden hacer una devolución con total transparencia bueno, y total sinceridad. El tener un guía que me vaya indicando lo que veíamos recién, por dónde tengo que ir, cómo hago para lograr mi mejor desempeño. ¿Sí? Esto de lo que decía, el tener ese trato personal, el yo me intereso por saber qué es lo que a vos te tiene mal, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo aportar. ¿Sí? Trabajar sobre lo que es el feedback y el feedback positivo. ¿Sí? Acá también tenemos otro argentino, Stanislao Barchau, que lo que decía ahí es precisamente cuando las personas en realidad lo único que reciben, nosotros estamos generalmente más acostumbrados a recibir feedback negativo, ¿sí? Desde la escuela, ¿no? Lo que hicimos mal, vienen y nos corrigen. Entonces, es importante decirle a las personas lo que hicieron bien, aunque los resultados no hayan sido los esperados. Pensemos la cantidad de objetivos que se deben haber definido para este año y con esto de la pandemia, nada se pudo realizar. Y eso no es responsabilidad del colaborador, porque la situación cambió, el medio ambiente cambió, los factores que influyen cambiaron directamente. Entonces, por ahí, él pudo cumplir con los objetivos que se le plantearon, pero los resultados no fueron los esperados, pero eso no significa que el feedback sobre su tarea haya sido negativo. Hay que hacer el feedback positivo, hay que decir las cosas que se hicieron bien. Pero además de eso, últimamente se está mencionando un poco más lo que es un nuevo concepto de feed forward, ¿no? ¿Qué es esto? Es el trabajar hacia adelante. Ustedes piensen que no es lo mismo venir y decir, bueno, no estuvo tan bien esa tarea porque resulta que le faltaron estos detalles, le faltaron estos otros, a que venir y decir, ¿qué te parece que podemos hacer la próxima vez para mejorarlo o para cambiarlo? Entonces estamos planteando exactamente lo mismo, pero lo estamos pensando con una visión totalmente positiva y a futuro. ¿Sí? Ya no sirve tanto ir hacia atrás y remarcar hacia atrás lo que se hizo mal, sino que planteado de una manera diferente, de acá hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos trabajar? ¿Qué se te ocurre? Y eso de alguna manera también considera lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Esa transparencia, esa confianza y esa posibilidad de trabajar en el uno a uno, ¿sí? Sin esa limitante que históricamente marcaba por ahí el tema de relacionamiento jerárquico. Y después tenemos lo que es oportunidades de desarrollo, que ya lo mencionamos, ¿no? En el alinearlo con lo que es los intereses también de la vida de cada uno. Y la oportunidad de desarrollo a nivel de organizacional. El saber que yo puedo llegar a más, que puedo lograr más cosas, es fundamental. Entonces, ¿cómo creen ustedes que mantenemos este motor en funcionamiento? ¿No? Porque justamente, y como lo dice el nombre, ¿no? La persona como motor de la organización. Esto tiene que marchar, esto tiene que funcionar. Entonces, yo esto tengo que hacerle un mantenimiento. Entonces, acá es donde yo necesito procesos de recursos humanos que apoyen. ¿No? Imagínense ustedes cuando, con los vehículos, por ejemplo, ¿no? Con el auto, necesitan, lo tienen que llevar al mecánico para que el mecánico justamente vea, ¿no? qué cosas son las que tienen que estar funcionando para que el auto esté bien. Si nosotros las descuidamos, va a llegar un momento que el auto no va a servir más, el auto no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos un equipo de recursos humanos, tenemos procesos de recursos humanos que deben apoyar la gestión. ¿La gestión para qué? Para lograr el compromiso, para lograr la motivación del colaborador. ¿Sí? Que el colaborador me quiera dar lo mejor de sí. E incluso en nosotros, ¿sí? O incluso los líderes, cada una de las personas de la organización que dan lo mejor de sí. Eso es fundamental, pero lógicamente necesitamos un mantenimiento de esto. Y ese mantenimiento se da por medio de procesos que apoyen, ¿sí? esa gestión. Entonces ahí tenemos el proceso de inducción que mencionábamos más temprano, ¿no? El hecho de hacer un acompañamiento desde que la persona ingresa.
el hacer una evaluación, ¿sí? Evaluación de desempeño, evaluación por competencias, objetivos, el planteo de los objetivos, ¿sí? De seguimiento, es la posibilidad de que también el colaborador pueda plantearlo. Capacitación, ni que hablar, las posibilidades de desarrollo que mencionábamos, que la persona pueda trabajar, proponer e identificar necesidades de desarrollo. Reconocimiento, fundamental, imprescindible. Lo mencionábamos recién con feedback y feedforward, ¿no? El hecho de decir, bueno, reconocerme, ¿no? Y poder trabajar y que eso a mí me impulse a seguir mejorando, seguir queriendo, seguir trabajando, que se me reconozca. No importa si el impacto fue mucho o fue poco, ¿sí? Pero es importante reconocer, incluso reconocer el intento, ¿no? Reclutamiento y selección, lo que es la búsqueda de talento, el poder identificar, necesitamos un proceso pulido para eso, porque es el proceso donde nosotros vamos a identificar la persona que va a entrar a formar parte de mi motor, ¿sí? Es la persona que va a entrar para comprometerse, para tener pasión, para ponerse la camiseta, ¿sí? Tenemos encuestas, y acá simplemente estamos mencionando algunas. Está claro que de procesos tenemos muchísimos más, pero imagínense en la encuesta lo que decíamos hoy, la medición de pulso, la medición de clima, la medición de una satisfacción de clientes. ¿Sí? Entonces, eso es imprescindible, fundamental, eso lo tenemos que tener, es necesario, porque si no las cosas se nos escapan. Y ahí perdemos esa posibilidad de zoom, ¿no? Del punto a punto que mencionábamos hoy que era tan importante y tan fundamental para todo. Entonces, esto a nosotros nos trae una fuerte necesidad de tecnología, ¿no? Ni que hablar, porque imagínense, y tomando nuevamente el ejemplo del mecánico, hoy en día, en el tiempo que estamos y con lo que avanza la tecnología, y los mecánicos ya casi que van necesitando sí o sí tener un escáner para poder trabajar en la computadora de los vehículos, ¿no? Cuando antes era todo más mecánico, si ya medio a ojo podíamos ver, y hoy ya necesitan la tecnología, ¿no? Entonces, esto de alguna manera a mí me facilita a gestionar. ¿Lo puedo hacer de otra manera? Sí, claro que lo puedo hacer de otra manera. Seguramente si esto nosotros lo trasladamos a nuestro día a día, les debe pasar muchísimos procesos que ustedes estén realizando por medio de planillas en Excel, que son bárbaras, ¿no? Son bárbaras, pero que el tiempo que me lleva es enorme, ¿no? Imagínense que yo le llevo el auto a mi mecánico para que le cambie las bujías y él lo va a cambiar con una pinza en vez de un sacabujía. Entonces, ahí lo que él lo va a lograr, seguramente lo va a lograr. Ahora, le va a llevar más tiempo. Le va a llevar más tiempo y no está siendo tan eficiente como podría hacerlo si usa las herramientas adecuadas. ¿Sí? Y esto es igual. Nosotros tenemos que encontrar de alguna manera las herramientas adecuadas que a mí me faciliten poder generar y trabajar en tiempo real con la información. Poder trabajar con la información de manera ágil, ¿sí? Que sea amigable, que sea en tiempo real, que a mí me permita obtener indicadores, que yo los pueda trabajar desde cualquier lado, que pueda interactuar con las otras personas sin necesidad de estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, alineado con esto, yo les voy a mostrar, por ejemplo, lo que es Hirache, ¿sí? Que es una fusión que surge entre Franklin Covey y Datalogic a raíz de estas necesidades, ¿sí? En el hecho de decir, todo esto que conversamos y que comentábamos anteriormente, en el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para estar comprometidos? ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué es lo más crítico de todo esto? ¿No? Es el poder identificar cuáles son las necesidades que nuestro equipo tiene y cómo nosotros podemos abordarlas, cómo podemos ayudarlos y cómo podemos lograr ese compromiso y esa motivación, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros repasamos esto que veníamos mencionando sobre lo que son los procesos y una herramienta que a nosotros nos facilite, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el legajo electrónico, ¿no? El tener un repositorio único de datos donde podamos trabajar con la información centralizada de todo nuestro personal, ¿sí? Donde podamos cargar lo que son sus documentos, sus certificados, sus diplomas, sus títulos, la posibilidad de descentralizar, la actualización de datos. Esto que decíamos hoy, seguramente nos pasa en todas las organizaciones en el hecho de de tener que solicitarle alguna información a nuestro equipo. Por ejemplo, fotocopia de documento de identidad, por ejemplo, carnet de salud, y que hoy el distanciamiento, ¿sí? y las medidas sanitarias, de alguna manera han impedido un poco la realización de ese tipo de tareas. Bueno, necesitamos algo, necesitamos una herramienta que a nosotros nos facilite este tipo de cosas, ¿no? Donde, bueno, uno pueda entrar desde cualquier lado,
actualizarme esa información y yo lo puedo controlar. El trabajar en encuestas, nuevamente, y perdonen que sea reiterativo con esto, pero esto de medir el pulso, ¿no? Del hecho de decir, hacer encuestas fáciles, acotadas, hacerlas cada un mes, hacerlas cada una semana, y que yo, en tiempo real, en el mismo momento, ya puedo ver qué es lo que me responden, ¿no? El saber cuál es la situación de mi organización. Muchas veces por ahí nosotros pensamos o asumimos que nuestro equipo está de determinada manera, o incluso por ahí hasta buscamos culpas en otras cosas, ¿no? Ah, bueno, debe estar mal por cosas personales. Y por ahí nosotros haciendo una encuesta de clima nos damos cuenta de que no, de que en realidad sus problemas están dados dentro de la organización. Y como les decía más temprano, esto es importante hacerlo continuamente, ¿sí? Estar casi que en el día a día de nuestro equipo, porque es lo único que a nosotros nos asegura el éxito en la realización de las tareas, en los procesos, y el poder, sobre todo, cambiar, modificar esa estadística que veíamos hoy temprano, ¿no? El 7 de cada 10. Es tremendo, es más del 50% de un equipo de trabajo que no está contento. Y eso lo tenemos que identificar a tiempo, ¿no? Entonces, poder tener encuestas, o muchas veces incluso aquellos que implican en el rubro de tener contacto con clientes externos. El poder hacer encuestas de satisfacción, que mi cliente me diga, bueno, qué es lo que cree, qué es lo que ve, le estamos haciendo bien el trabajo, está a gusto, está conforme, no está conforme, y poder identificarlo antes de que sea tarde, ¿no? Evaluaciones. Trabajar a niveles de evaluación de desempeño, ya sea competencias, ya sea cuestionarios, ya sea objetivos, ¿sí? Pero poder tenerlo de una manera fácil, e integrada, y poder trabajar sobre esa información. Y nuevamente lo mismo, poder trabajar sobre indicadores, poder identificar en qué sector se está evaluando peor, por ejemplo. El poder identificar si en ese sector el problema está siendo el equipo que está siendo evaluado, o en realidad tenemos un inconveniente con el evaluador. Porque así como decíamos hoy, hablábamos de jefes y hablamos de líderes, el concepto de evaluador también es totalmente diferente. Entonces, muchas veces estas herramientas a nosotros lo que nos permite justamente es identificar una necesidad de capacitación de un evaluador, por ejemplo, ¿no? El hacerle entender o ayudarlo a entender cómo corresponde evaluar, cuál es la mejor manera, qué indican las mejores prácticas para poder evaluar, ¿sí? La fijación de objetivos, el seguimiento de objetivos, ¿no? Esto que decíamos hoy de poder compartir, de fijar en conjunto en mi colaborador, proponer, decir en qué tiempo, qué tipo de objetivo, hacer un seguimiento, ¿no? No decir, bueno, yo voy a plantear un objetivo para el 2021, en el 2021 nos vemos otra vez. No, no, no. Lo planificamos para el 2021, pero semanalmente, mensualmente, vamos a hacer un seguimiento. ¿Cómo venimos en este objetivo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que vos estés mejor? ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudarte a lograrlo? Sistema de reconocimiento, ¿sí? Imprescindible. Imprescindible. Por ahí muchas veces no se le da tanta importancia, pero es fundamental. Y ojo, cuando hablo de reconocimiento, lo mismo, no estamos hablando en un orden de jerarquía, no estamos hablando de que el jefe reconozca a su colaborador. Pensemos reconocimiento entre pares, ¿no? Qué lindo que es recibir un reconocimiento por el mejor compañero, ¿no? El compañero que nos alegra cada día, ¿no? La persona que mejor trabaja en equipo, la persona que nos fomenta a seguir. Porque tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de líderes, no estamos hablando solamente de jefes, estamos hablando de líderes como personas. Y una vez más, si se fijan, lo mencionamos a lo largo de todo lo que va de la presentación. Estos conceptos se aplican tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, ¿no? Seguramente a nosotros nos pasa que somos líderes en nuestro grupo de amigos, somos líderes en nuestro equipo de fútbol, somos líderes, no sé, ejemplos miles que se pueden presentar. Pero entonces, la importancia del reconocimiento, ¿no? La importancia del reconocimiento, y que a su vez viene atado de la actitud que también mencionábamos hoy, ¿no? De qué es lo que yo dejo, qué es lo que yo muestro, qué es lo que yo doy. Entonces, está lindo y está bueno el poder ser reconocido y dar reconocimientos también. Entonces, una herramienta que de alguna manera haga esto visible y nos muestre y fomente el reconocimiento es fundamental, porque sin duda que eso va a afectar, o en realidad no afectar, va a influir directamente sobre el clima organizacional, sobre cuál es el estado de mi equipo, ¿sí? Gestión de la capacitación, esas posibilidades de desarrollo que decíamos.
Y de vuelta, ¿no? Mencionar el término integral, el hecho de decir, bueno, a partir de una evaluación, yo puedo determinar cuáles son las necesidades de desarrollo de una persona. Y a partir de ahí, poder gestionar, ¿sí? Cuáles son los procesos de capacitación que la persona puede realizar, ¿no? El generar cursos, que la persona me pueda solicitar cursos, ¿sí? Capacitaciones, crearlas y que eso esté en un repositorio único donde se pueda acceder, donde se pueda inscribir, donde se pueda visualizar. Lo que decíamos hoy, la búsqueda de talento, reclutamiento y selección, ¿no? También tener esta información integrada en el hecho de decir, bueno, yo quiero absorber la mayor cantidad de candidatos posibles y en base a eso poder trabajar, buscar, ¿sí? ¿Cuál es el candidato ideal? ¿Cuál es el candidato ideal? Poder tener una gama amplísima de filtros y poder determinar a partir de ahí cuál es el candidato que yo necesito. Tener una agenda centralizada. ¿Sí? Entonces, todo eso es fundamental, todo esto facilita y agiliza los procesos de reclutamiento y selección. ¿Sí? Me imagino que muchos de ustedes, si forman parte de esos procesos, saben el tiempo que lleva el tener que estar trabajando cuando, por ejemplo, recibimos los currículums o las postulaciones en papel, ¿no? O cuando las dejan en recepción, o cuando me lo envían por mail. Y objetivamente, ¿cuántos vemos del total que me llega? ¿No? Porque a veces tenemos un volumen de 2000 currículums que me llegan en cuestión de 6 meses, no le llegan a ver, y seguramente cuando llegan a ver ese currículum, esa persona ya consiguió trabajo, ¿sí? Esa persona ya está trabajando en otro lado. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, ¿no? Cuando decimos que necesitamos herramientas que me facilitan la gestión, ¿sí? Herramientas que me agilizan los procesos, que me permiten obtener en tiempo real la información, ¿sí? Y poder actuar, poder trabajar, que me sirva para tomar decisiones claves en el momento, ¿sí? Trabajar con indicadores, poder identificar cuál es la tasa de rotación, ¿sí? ¿Cómo tengo yo compuesto mi planilla de trabajadores? ¿No? Por rango etario, por género, ¿sí? El poder determinar la tasa de rotación porque se da, cuál es la causa, ¿sí? ¿Cuál es el causal de egreso en estos últimos 3 años? ¿La gente se va porque está desmotivada? ¿La gente se va y renuncia? ¿O la gente es despedida? Entonces, todo ese tipo de indicadores son fundamentales poder obtenerlos en el momento, porque es oro puro, porque es lo que a mí me permite tomar acción, ¿sí? Y seguir en camino de lo que yo quiero lograr para generar ese compromiso y esa motivación de mi equipo, ¿sí? Entonces, ahí un poco lo que me interesa que quede como concepto y un poquito a nivel de reflexión, ¿no? Si nosotros pensamos en estas fuentes de motivación que hablábamos anteriormente, y sobre todo la fuente de motivación trascendental, ¿no? El hecho de dejar la huella, de dejar un legado. Y pensamos en la alineación, ¿no? Del propósito de la organización y el propósito de vida que nosotros teníamos y el buscar el camino medio. Como les decía hoy, creo que somos todos conscientes de que no hay como hacer lo que a uno le gusta, ¿no? El levantarse cada día, ¿no? Sin que le pese y sin que le cueste, porque uno sabe que va a ir al lugar donde quiere estar, va a ir para hacer lo que le gusta, y sobre todo va a ir sabiendo que está dejando algo para los que vienen, ¿no? Para los que vienen después, para los que vienen detrás. Entonces, creo que eso es importantísimo, creo que eso es fundamental, el poder lograr, y como líderes, tener claros de ser los guías en ese camino, que muchas veces es difícil encontrar, ¿no? Ahí nosotros sabemos cuando estamos inmersos en una situación rodeados de negatividad, por decirlo así, ofuscados, o cuando hablamos de esto, ¿no? Un equipo 7 de 10, donde tenemos 7 personas desmotivadas, sin compromiso, que se quieren ir, yo eso ya lo estoy asumiendo como normalidad. Yo asumo que esa es mi normalidad, ¿no? El estar mal, el estar desmotivado. Entonces ahí es cuando nosotros debemos entrar en acción y generar ese cambio, ¿sí? Ayudar a esas personas a entender que lo que no está funcionando por algo es, y cómo podemos ayudar y cómo podemos colaborar para que eso cambie, ¿sí? Entonces, bueno, esa era un poquito la reflexión que les quería dejar. Espero que haya sido del agrado. Ahora vamos a habilitar unos minutitos para
para que, bueno, puedan hacer preguntas, consultas, alguna duda que tengan, algún comentario, lo que sea, bienvenido, y bueno, si no, en caso de que no tengan tiempo o lo que sea, está el mail ahí también para que puedan contactarse con nosotros cuando gusten. Gracias Patricia, gracias Patricio, gracias Pablo. ¿Alguna consulta, alguna duda que les queden, algún comentario que quieran agregar, que quieran aportar a lo que estuvimos viendo? Quiere que se cambie la nota y que se haga en la minuta. En el correo se había enviado el modelo de la minuta y la planilla de asistencia también tiene que tener. Bueno, me alegro, gracias Diego, gracias Tabaré. Gracias Betina. Exacto, Patricio, exacto lo que comentás. Ni que hablar que es fundamental el poder trabajar y analizar a tiempo lo que es necesario atacar. Muchas veces estamos acostumbrados a que por ahí en lo que es la vorágine diaria y la locura, ¿no? Es como que siempre vivimos acelerados y a mucha velocidad y sin detenernos 2 segundos a pensar. Y por eso ahí justamente es donde necesitamos ese mediador, ¿no? Ese líder que nos baje a tierra y nos ayude a poder guiar y ver por dónde debemos ir. Bueno, muy bien. Si no tenemos más consultas, es verdad, Norma, ahí lo que comentás, y bueno, y por eso es que es tan imprescindible todo esto que comentábamos recién, ¿no? Precisamente, el hecho de poder detectar, muchas veces los líderes mismos necesitan algún tipo de formación o capacitación, pero también necesitamos identificarlos, y por eso decíamos que los procesos de recursos humanos son fundamentales para poder identificar, porque muchas veces no tenemos manera de poder observarlos o poder identificarlos objetivamente si no tenemos procesos que nos permitan detectar eso. Exacto, Marina, ni que hablar lo que me comentás. Es así, a veces es difícil formar los equipos. Hay que generar justamente esa transparencia que hablábamos, ¿no? Esa confianza es fundamental y se tiene que saber. Y cuando uno no siente confianza y no está a gusto, es importante que lo pueda transmitir, porque es el primer paso, es la primera puerta que nosotros tenemos para generar ese camino de intercambio y de poder identificar qué es lo que necesitamos. De nada, Milagros, gracias por estar.
Excelente, Patricio. Excelente ahí lo que nos comentás. Me alegro que tengas un líder que de alguna manera te genere la motivación que necesitas, ¿no? Es fundamental. Sos un claro ejemplo entonces de precisamente, ¿no? De esas personas que se encuentran motivadas, dando lo mejor. Y está bueno eso poder replicarlo y transmitirlo, ¿no? Y por ahí justamente que vos tengas un líder de esa manera, seguramente el legado que él deja, ¿no? La trascendencia que va a dejar justamente es esto, que está dejando en vos y es lo que comentábamos. Y capaz está bueno también que a vos te interese poder replicar y generar la importancia que es de tener líderes así. En la fila, ya en el último, puso ahí donde estaba. Y vamos a dejar que se recupere entonces. Bueno, veo que varios de los comentarios que nos están haciendo son precisamente en relación a lo que es esa figura de jefe y de líder, ¿no? Y ahí, bueno, volver a comentarles justamente esto, ¿no? De la diferencia que a veces tenemos y que a veces se confunde entre jefe y líder, ¿no? No es lo mismo. Se puede ser buen jefe y aparte se puede ser buen líder. Son dos conceptos diferentes, pero lo importante acá de cada uno es si nosotros transmitimos eso, ¿no? Porque en realidad nadie se va a enojar si nosotros decimos lo que nos incomoda, lo que no nos hace sentir bien, porque justamente es parte de esta comunicación y que genera, de alguna manera, el crecimiento y el intercambio de otra manera. Sí, María, con respecto a tu pregunta, sí, sin problema. Esto nosotros lo vamos a estar publicando, lo vamos a estar poniendo online para que puedan acceder. Así que eso sin problema. E incluso les recuerdo, mañana vamos a estar nuevamente trabajando con este webinar. Va a ser en la tarde, así que bueno. Y les vuelvo a mencionar, cualquier consulta o duda que ustedes quieran conversar o incluso quieran transmitírselo a alguien más y compartirlo, tienen ahí el mail, se pueden contactar con nosotros y pero sin problema alguno podemos, encantados de la vida, poder verlo nuevamente. Bueno, si no quedan más consultas, entonces agradecerles a todos los que están ahí, los que ya se fueron, los que no pudieron estar. Bueno, espero que haya sido del agrado de todos, como les decía hoy. Seguramente nos estemos viendo nuevamente. Así que bueno, un saludo, un abrazo enorme para todos y bueno, que estén muy bien. Nos vemos pronto.